Esto, ya empezó la grabación. Bueno, usted Sí. no dijo lo que iba a decir. Ustedes me dirán cuándo puedo arrancar. Ya mismo. Ya mismo. Chicos, chicas, buenos días. El Señor me los bendiga. Qué alegría volvernos a encontrar hoy. Tenía yo bueno, las sigo teniendo, muchas expectativas porque tengo unas conclusiones generales sobre el tema que trabajamos hace 8 días y sería importantísimo que la mayoría pues participara de estas conclusiones y que de algo les sirviera en la vida, pero bueno, vamos es para adelante. Yo les dije a ustedes, y calificando los trabajos que me han llegado, ahí me encontré que tienen desarrollado el punto de la clasificación de los derechos hoy. Clasificación universal de los derechos, porque no es una clasificación solamente para Colombia, es una clasificación que se da para todo el mundo y que parte de los trabajos que ha hecho la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, tema de la próxima guía, eh, sobre estos asuntos de los derechos humanos. La ONU y toda la gente que trabaja con estas cosas de derechos humanos los ha agrupado en tres grupos, valga la redundancia. Hablan de derechos de primera generación, derechos de segunda generación, derechos de tercera generación. ¿Con base en qué se hace esa clasificación? Esto le va a servir mucho a los compañeritos de décimo que el año entrante, con el favor de Dios, van a estar en 11. Se llaman primera generación, segunda generación, tercera generación. ¿Por qué generación? Porque lo que han hecho los estudiosos de estas cosas es tratar de ir adecuando estos derechos a las necesidades de los grupos humanos, a las necesidades de las generaciones. Entonces ellos consideraban, bueno, no es lo mismo organizar unos derechos para las generaciones del siglo XVIII que para las del siglo XX, que para las del siglo XXI. Entonces, con base en esas consideraciones de la evolución histórica, entonces decidieron agruparlos en esas tres categorías hasta ahora. Hasta ahora. Como esto es dialéctico y el mundo no se detiene, seguramente que dentro de, qué sé yo, de 6, 7 años, no sé cuánto, aparecerá una cuarta generación, si no es antes. Supondría yo Ya está. supondría yo que con este rollo de la pandemia ya vendrán los derechos de cuarta generación, porque esto va a revolcar todo. Esto va a ser un nuevo comienzo, entre comillas. Entonces, los de primera generación se formularon en el siglo XVIII, más o menos en el siglo XVIII. Hay una cosa, muchachos, que hay que tener en cuenta. Estas fechas, estos datos históricos, te sirven para que te ubiques en el tiempo. Esto tú no tienes que aprenderlo de memoria. Esto es una referencia para que te ubiques en las épocas en que ocurrieron las cosas y no son datos exactos. Estos datos históricos, estos datos de las ciencias sociales, pues son datos aproximados. ¿Por qué son datos aproximados? Porque
Por decir algo, una cosa que ocurre en el siglo XVIII, como la Revolución Francesa, como todos esos acontecimientos, siglos finales 17, 18, esas son cosas que no son estáticas y que no son exactas. ¿Por qué razón? Porque se venían gestando desde mucho tiempo atrás y ocurren en una determinada época, por ejemplo, la Revolución Francesa, 1789, pero eso no muere ahí. Eso sigue impactando y nos sigue impactando a nosotros. Todo lo de nuestra democracia, todos los derechos humanos, pues, tiene unas bases ahí. Entonces esos datos no son exactos, esos datos son datos referenciales. ¿Qué tuvieron en cuenta en el siglo XVIII para hacer una clasificación de primera generación? Tuvieron en cuenta una cosa importantísima: el nacimiento de la democracia. Yo no diría que el nacimiento, yo diría que el establecimiento de la democracia, porque ese concepto ya había nacido en Grecia hacía mucho rato y lo habían trabajado los romanos también, y bueno, un montón de cosas. Y ya en la Revolución Francesa digo yo que se da el establecimiento, no el nacimiento. Entonces, ahí se da la primera clasificación. Se establece la democracia, desaparecen las monarquías y los imperios y todo ese tipo de cosas, aun cuando todavía existe un montón de cosas que, como les dije ahora, se siguen dando. La base de esta primera declaración o de esta primera clasificación de los derechos fue el derecho a la vida. Ese es el tronco fundamental de todo este cuento de los derechos. Acuérdense que, como hemos hablado nosotros, en la Revolución Industrial, en la Revolución Francesa, entre otras cosas también en consecuencia de la Revolución Industrial, que en la Revolución Francesa por primera vez se habla de que de la universalidad de los derechos. Por primera vez se habla de que todos los seres humanos somos iguales por nacimiento, independiente de... Bueno, y se habla de que somos iguales en la diferencia, iguales en cuanto a que biológicamente tenemos un montón de cosas que compartimos, pero en la diferencia, porque cada quien piensa de manera distinta. Entonces, ahí aparecen los derechos de primera generación: el derecho a la vida, el fundar una familia, el tener derecho a una intimidad, el, el derecho a que nos consideren inocentes hasta que no nos demuestren que hemos cometido delitos, el derecho a votar y a ser elegidos, aun cuando están en esta primera generación. En muchas partes, como Colombia, solo en el siglo XX, esto se viene a reconocer para las mujeres, por ejemplo, pero bueno, ahí está el asunto. En esa primera generación se habla de la libertad de religión, de la libertad de pensamiento, de la libertad de expresión, opinión, no sé qué. La libertad de asociación, a fundar asociaciones y todo ese tipo de cosas. Ahí, muchachos, es donde está el cuento de la lucha porque se le reconozcan a la gente las cosas. Porque si bien eso está en esos derechos de primera generación, los gobiernos eso no se lo reconocieron a la gente de buenas a primeras. Para que reconocieran los gobiernos a lo largo de la historia este tipo de cosas, la gente tuvo que movilizarse y tuvo que pelear y hubo muertos y hubo derramamiento de sangre y todo ese tipo de cosas para que se diera el reconocimiento de esto. Muchachos, lo que hoy se tiene como reconocimiento de derechos humanos, esto es producto de unos derramamientos de sangre terribles, porque los que tienen el poder no se lo van a ceder de buenas a primeras a los que vienen de abajo. Ellos
quieren mantener su posición, quieren mantener su estatus, y para mantenerlo, si hay que matar, se mata. Como decía Maquiavelo, si hay que pintar las paredes de sangre para que la gente le dé miedo, pues lo hacemos. Y eso han hecho, y eso han hecho los gobiernos a lo largo de la historia. Y cuando hablo de los gobiernos a lo largo de la historia, no me refiero solamente a los gobiernos de este lado del continente, ni a los gobiernos colombianos, sino a los gobiernos a nivel universal. Esto ha sido una lucha universal, y lograr estas cosas ha sido consecuencia de todas esas luchas. Bueno, vienen los derechos de segunda generación. Acuérdense que hablamos del siglo XVIII para los de primera generación. Los de primera generación se ubican más o menos, entre el siglo XIX, el siglo XX, y yo diría que hasta hoy. Porque los de tercera generación tienen como base un montón de cosas que ocurren aquí. ¿Qué plantean estos derechos? Estos derechos plantean fundamentalmente la exigencia de que haya justicia, en el reparto de las riquezas universalmente. Y ahí sí que le tocaron la llaga a las clases ricas de todos los países del mundo. Porque el rico, la mayoría, hay excepciones, es egoísta, y lo que tiene no lo va, por las buenas, no lo va a compartir con la gente. Entonces ahí están los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, vuelvo y le repito, es una lucha el arrancarle estos derechos a las clases que han manejado las sociedades a lo largo de los tiempos. Cuando a los ricos les tocan el rollo de las riquezas, yo me imagino una reunión de ricos. Yo soy muy idealista. Yo me imagino una reunión de ricos diciendo: oiga, estos bobos, ¿cómo así que nosotros vamos a repartir lo que tenemos con ellos? Las toñilas, ¿cómo así? No. Hagámosles creer que sí, pero no. Y nosotros, muchachos, aquí en Colombia lo vivimos cada fin de año. En este momento ya se está empezando a vivir la situación. ¿Cuál es la situación? La asignación del salario mínimo. Ahí demuestran los ricos, los industriales, los burgueses, y de acuerdo con los gobiernos, lo egoístas que son. ¿Cómo que aquí en Colombia un trabajador de salario mínimo se gana 877,000 y ciento, yo no sé cuánto, bueno, que sean 878,000 pesos? Junto con el subsidio de transporte, que son 102,000 pesos, le dan 900 y alguito, ni siquiera 1,000,000 de pesos. Y mire la inequidad tan tesa y la injusticia tan tesa en esta parte de la clasificación de los derechos de segunda generación. Pónganse ustedes a hacer una cuenta sencilla, muchachos. Cójanme a mí. José Soto trabaja en una empresa de confecciones y le pagan el salario mínimo. Hagan ese análisis. A José Soto le pagan al final del mes, al final del mes, 877,000 y alguito. Pero de ahí a José Soto hay que sacarle el 4% para la pensión. Bueno, en fin, el caso es que esos 870 quedarán en 800,000, siendo muy, muy optimista. Háganse esta pregunta: ¿cuántos 800,000 pesos le produce José Soto a la empresa que le está pagando 800,000 pesos mensuales? José Soto fácilmente a esa empresa, con lo que él hace,
le está produciendo en el mes, diga usted, arbitrariamente, 8 o 10 millones de pesos. Y de eso le pagan 800.000 pesos. Ahí está el egoísmo. Y eso no lo hace el empresario porque a él le dio la gana de hacerlo solo. Eso lo hace de acuerdo con el gobierno. Ellos, los empresarios y los gobiernos son los que determinan esos salarios mínimos. Entonces ahí en esos derechos de segunda generación está el derecho a un trabajo en condiciones dignas y está en la Constitución. Muchachos, ¿qué condición digna va a tener para un trabajador de salario mínimo? Ganarse 800.000 pesos en 30 días de trabajo. Y de ahí tiene que pagar arriendo, servicios, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Eso no son condiciones dignas de trabajo. Eso es lo más denigrante y lo más. Y aquí en Colombia hay alrededor de 3, 4 millones de trabajadores que viven en esas condiciones. Dentro de esos derechos de segunda generación está el derecho al descanso y al tiempo libre. Bueno, tienen el sábado y el domingo para que estén con la familia escasamente. Y viene un derecho que está ahí, en los de segunda generación, que eso sí es grave aquí en Colombia, muchachos, y ustedes lo saben, porque ustedes lo viven con su familia y lo han vivido ustedes en carne propia. El derecho a la seguridad social. ¿Qué es el derecho a la seguridad social? El derecho a la salud, el derecho a las prestaciones, el derecho a la jubilación, bueno, un montón de cosas. Y ustedes saben, muchachos, que aquí en Colombia la situación de la salud es terrible. La situación de la salud es terrible. Aquí en Colombia, ¿para quién es buena la salud? La salud aquí en Colombia es buena para los ricos, para los que tienen para pagar medicina prepagada. A eso les va muy bien. Pero al resto de la gente, mal. Y ustedes lo saben porque ustedes y yo somos de clase media, somos de clase baja y sabemos la circunstancia que es acceder a un servicio de salud aquí en Colombia. Aquí en Colombia ya se les dio que como la salud dejó de ser un derecho que está establecido en la Constitución y se convirtió en un negocio, entonces aquí en Colombia ya se les dio, a las EPS se les dio, de acuerdo con el gobierno, de que la acetaminofén es la droga milagrosa y te cura todo. Te cura todo, un cáncer, un infarto, todo. Si el acetaminofén no te cura, de malas era que te ibas a morir, pero esa droga es milagrosa y entonces ahí no hay nada que hacer. Entonces, ahí en esa clasificación de los derechos de segunda generación está el derecho a la seguridad social. Muchachos, aquí en Colombia hubo un tiempo, antes de la ley 100, del 93 creo que es esa ley, que todo mundo con la cédula iba a un hospital y te atendía. La gente decía que en ese tiempo la salud era de caridad. En ese tiempo el Estado cumplía con eso de que la salud es un derecho. A partir de 1993, creo, un presidente de Colombia que era senador y todas las carretas se le dio por inventarse un cuento y que de la ley 100. Entregarle la salud pública a los privados. Y entonces resultó Comeva, resultó Salucor, resultó yo no sé quién. Y todas esas EPS privadas se apropiaron de la salud que era de los pobres, de los hospitales, de la gente. Y ahí empezó el viacrucis que estamos viviendo hoy del sistema de salud en Colombia, que está ahí entre los derechos de segunda generación. Entonces la salud, este insigne político colombiano, hizo que pasara a enriquecer a un montón de gente y que a enriquecer un montón de gente y que los que
de clase media, de clase baja, pues, llevemos el bulto como estamos llevando, me perdonan la expresión. ¿Qué otro derecho está ahí en los de segunda generación? Está el derecho a formar sindicatos. Yo les he explicado a ustedes qué es eso. Y el derecho a la huelga. En el video que vimos hace 8 días, esa asociación de españoles que andan por el mundo averiguando cómo está la situación de los derechos humanos en las diferentes partes, ellos hablaban de la situación que se está viviendo en Colombia con el sindicalismo. Aquí los líderes sindicales, los líderes estudiantiles, todo el que no esté de acuerdo con el sistema de gobierno es perseguido y es asesinado. Ahí están los falsos positivos, están todo ese tipo de cosas. Y hablando de sindicatos, muchachos, terrible, terrible lo que pasó ayer con el sindicato, con los directivos del sindicato de nosotros los maestros. Terrible. Unas coronas, unas velas negras y una amenaza diciéndoles que si van a seguir carajeando con sindicatos, entonces que vayan consiguiendo ataúd y que vayan consiguiendo una cosita, un lotecito en un cementerio si todavía no lo tienen. Entonces, ahí, mire la situación de los derechos humanos que nosotros estamos viviendo a pesar de que están reconocidos en la Constitución. A propósito del sindicato de los maestros, y es la situación de todos los sindicatos en el país. Esa persecución del sindicato de los maestros nace desde el mismo gobierno. Nace desde el mismo. ¿Por qué nace desde el mismo gobierno? Porque si esto que yo les estoy diciendo a ustedes aquí hoy, a alguien se le da por sacarlo a los medios de comunicación, a yo no sé dónde, entonces el gobierno va a decir que yo soy un maestro adoctrinador y que yo le estoy metiendo cucarachas a los muchachos en la cabeza para que estén en contra del sistema. Muchachos, esto no es estar en contra del sistema, esto es conocer lo que el sistema es. Esto es que ustedes sepan cuál es la realidad del país. ¿Cuál es la realidad del país? Entonces, esa es la situación de ese derecho de segunda generación que hoy en Colombia, pues, qué pesar, qué pesar. Esos directivos de FECODE, que es la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, me imagino que deben estar pagando escondidos, no sé. Y la intranquilidad que eso genera para la persona, para la familia, para todo. Mejor dicho, muchachos, horrible. Ahí dentro de esos derechos de segunda generación está algo de lo que ya yo les hablé al comienzo cuando mencioné el derecho a un trabajo digno. Dice salario igual a trabajo igual. Era lo que yo les decía. ¿Qué le cuesta al gobierno? ¿Qué le cuesta a estos empresarios? Que si una persona les está produciendo 10, 20 millones de pesos en el mes, ¿qué les cuesta que tenga un salario justo? ¿Por qué tiene que ser tan poquito? Porque el egoísmo del rico es tan grande que la idea es, mientras más me lleno y más ligero me lleno, mejor, no me importan los demás. Esa es la situación de las clases que nos han gobernado. Bueno, la tercera cosa son los derechos de tercera generación. Eso viene desde el siglo XIX, todo este recorrido de la historia. Estos derechos de tercera generación, por decirlo de alguna manera, son los más modernos. Ustedes se han dado cuenta que cada una de estas clasificaciones lo que hace es ir acercando a la gente, a los seres humanos, a las condiciones que la historia va planteando, a la evolución de la historia. Entonces, los derechos de tercera generación son los más modernos, también se llaman los derechos de la solidaridad. Así también se llama.
Y esos dice que para que esos derechos se cumplan, eh, tiene que haber un común acuerdo entre todos los miembros de la sociedad, trabajadores, estudiantes, Estado, empresarios, todo mundo, toda la sociedad tiene que estar de acuerdo para que para que esos derechos se cumplan y que el mundo se desarrolle. Ustedes saben que no ha ocurrido, ustedes saben que este desarrollo del mundo es un desarrollo completamente desigual y entonces por eso se habla de países industrializados, países desarrollados y países en vías de desarrollo, no es que. ¿Qué hay ahí? El derecho a la paz. Ahí, en esos de tercera generación, el derecho a la paz. Muchachos, el mundo, qué pesar, el mundo está desbaratado, muchachos. La humanidad y ese cuento que ahora todo se lo descargan a la pandemia, eso es falso. Esto viene de hace rato. Desde hace rato el mundo está en guerra, desde hace rato no hay paz porque unos tratan de dominar a los otros para mantenerse en el poder utilizando los medios que sean. Ahí están lo que vimos de las guerras mundiales, acuérdense. Bueno, ¿qué más hay ahí? Mm. El, Ay, y que el derecho, oiga bien, el derecho al desarrollo de un orden económico internacional justo. Ahí está en los de tercera generación. Orden económico internacional justo. Y ahí está Estados Unidos, está China, está Inglaterra, está Rusia, está Japón, pisándole la cabeza al resto del mundo, por no nombrar sino esos cinco. Pisándole la cabeza al resto del mundo y explota. Entonces, muchas veces las cosas están ahí en el papel. Otto. ¿Cuál otro está ahí? Nos afecta directamente a nosotros, muchachos. El derecho a un medio ambiente sano. El derecho a un medio... Y nosotros sabemos, muchachos, que las grandes multinacionales, que las grandes agroindustriales, son los que más contaminan el mundo y que cuando hay foros sobre el medio ambiente son los que primero se niegan a reconocer las cosas. El último foro que fue en Francia, Donald Trump, que no es raro que ese salga con cualquier desfachatez, eh, dijo que problemas ambientales no había, que él no iba a firmar ningún documento allá en Francia, que porque eso era bobada, eso de calentamiento global y esas carajadas. Entonces abrió todas esas mineras y todo eso allá en Estados Unidos, y hoy por hoy Estados Unidos es el país que más contamina el ambiente mundial. Y eso está ahí en los derechos de, de tercera generación. Yo hablo Son de un montón. Toto. Perdóname, Miriam, yo termino aquí. Y además, Sí. yo voy a hablar, escúcheme lo que voy a decir. Voy a hablar del cuarto, quinta y sexta generación porque ya lo hay. Bueno, excelente, Miriam, me parece muy bien. Voy a estar pendiente. Y muchachos, finalmente hay uno que las consecuencias de que no se cumpla en Colombia la están viviendo ustedes con esto, de esta educación remota, de esta educación a través de estos medios, la están viviendo ustedes, porque este derecho no se cumple. El derecho igual al desarrollo tecnológico de todos los habitantes de la Tierra. Muchachos, por Dios. Ustedes saben los problemas de conectividad que ustedes tienen. Ustedes saben que muchos de ustedes no se logran conectar a estas clases porque esto no es verdad. O sea, eso está ahí y está en la Constitución Política de Colombia. Esto está ahí. Sin embargo, no se cumple. Si esto se cumpliera en Colombia, hoy, en medio de la situación en que estamos viviendo, el Estado colombiano debería darle conexión gratuita a toda la gente, sobre todo a los de bajos recursos, para que tuvieran la posibilidad de conectarse a estos medios y asistir a estas clases.
Entonces, muchachos, esa es la clasificación de, de estos, de estos, de estos derechos. Muchachos, vean, eh, yo quiero, yo quiero terminar ahí. Hay un montón de cosas, pero yo voy a terminar ahí. Muy lindo, Soto. Porque, porque Miriam necesita espacio. De todas maneras, muchachos, vamos a derrotar el pesimismo. Eso, así es. Vamos a echar para adelante. Hay que reconocer que se han logrado cosas. Obvio que se han logrado cosas. ¿Qué cosas se han logrado? En el siglo XIX se abolió la esclavitud. Oficialmente, pues que eso era un mal endémico en estas sociedades. ¿Qué más se ha logrado? Se logró la jornada laboral de 8 horas. En el siglo XIX eran 12 y no sé cuántas horas. ¿Qué más se ha logrado? Muchachos, se ha logrado que en Colombia haya educación pública, mal pagada, mal organizada, con dificultades, pero la hay, pero la hay. Hay un CISBEN, hay CISBEN. ¿Qué más se ha logrado? Se ha logrado, muchachos, que de aquella salud que era pública hasta 1993, que del CISBEN, como dice Miriam. ¿Qué más se ha logrado? Muchachos, se han logrado estas marchas de estos días. Eso antes no lo había, pero por la presión de la gente, estas cosas se han logrado. ¿Qué más se ha logrado? Muchachos, hasta, y lo saben ustedes porque lo hemos visto, hasta muy entrado el siglo XX, aquí en Colombia la mujer no tenía ningún tipo de derecho, ni siquiera a votar ni a ser elegida. Y hoy día la mujer vota, elige, estudia, se prepara, opina, discute. Eso antes, antes no se daba. ¿Qué más se ha logrado? Mire, de las marchas y de los movimientos de estos últimos 20 días, se logró por la presión, por los muertos que hubo, que pesar, se logró que el gobierno tuviera que tomar medidas y decirle a la policía, es que ustedes van a estar en las marchas, van a estar lejitos de la gente y van a estar sin armas. Se logró que el SMART, ese grupo antidisturbios, no sé qué, la escopeta esa con la que mataron a Dylan Cruz el año pasado, no la vuelvan a utilizar en este tipo de marchas. Entonces, muchachos, se han logrado cositas y se van a seguir logrando. Y se van a seguir logrando. Hoy salen de acá de Medellín 230, 240 excombatientes de la FARC que se van a encontrar con otro montón por allá en otros departamentos a protestar porque firmaron unos acuerdos de paz y los están matando y los están denigrando y todo ese tipo de cosas. Entonces, esas son cositas que se han logrado. ¿Qué se ha logrado? Para ustedes, muchachos, el SENA, esa cosa que hace el SENA, eso es una cosa importante. Pero eso no fue porque el gobierno dijo, ay, qué pesar, vamos a poner el SENA para que los muchachos... No, eso ha sido producto de las exigencias, de las luchas y de la pelea que hemos venido dando. ¿Qué queda hacia adelante, muchachos? Ustedes son una generación nueva y hacia adelante queda que ustedes sean conscientes de este tipo de cosas y que sigan peleando por sus derechos, que sigan peleando por el reconocimiento de sus libertades, que sigan peleando por lo que por ley constitucional el Estado debe darles. Y para terminar, muchachos, yo esto ya se los había dicho, pero ahora que vamos a terminar esta parte de los derechos, se los recuerdo. Acuérdense, muchachos,
Para transformar a Colombia, para transformar el mundo, el arma no es la pistola, ni la metralleta, ni el revólver, ni el fusil. El arma es la educación, muchachos. El arma es la educación. Estudien a conciencia, prepárense y están adquiriendo el arma más importante que hay para la transformación de este montón de situaciones tan horribles que estamos viviendo. Y no desanimarnos. Hay que perseverar, hay que insistir, hay que echar para adelante. Que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias. Y Miriam nos dice que por ahí tiene algo sobre cuarta generación. Me parece importantísimo. Compañeritas, mi Dios les pague. Muchas gracias. Bueno, gracias, Soto. Gracias. Vamos a tener que reunirnos por la tarde, los de 11 y 10 para seguir. Bueno, muchachos, no pierdo tiempo. ¿Qué les parece que esto que les voy a decir de la cuarta, quinta y sexta generación, pero no tiene que ver directamente con los humanos? Es que ya ahora, cuando Dios dijo que creó al hombre a su imagen y semejanza, ustedes saben, soy del área de religión y estoy segura que todos me entenderán. El mal, la Biblia, la gente piensa que la Biblia todo es como tan demasiado imaginario, que lo que quiere decir es un mensaje. La Biblia, cuando la estoy estudiando, cuando la veo, es más literal de lo que uno se imagina. Cuando Satanás le dice a Eva que quiere ser, que lo que pasa es que Dios, que no coma el árbol prohibido, porque era el árbol del conocimiento, porque de comerlo serían como dioses. Es que Satanás tiene poder, los ángeles caídos, Dios cuando ellos no cumplen y se les va se les va el amor a Dios porque ellos deciden estar aparte y deciden seguir al que comenzó la revuelta, que fue Satanás. Él dice, sí, es que quiere ser como dioses. Yo creo, se lo digo de verdad, y porque siempre he dicho que hay que ir diciendo las cosas para dejar la inquietud, ya cada uno mirará si cree o no, que el mal ha modificado cosas, el mal ha permitido que haya modificaciones en la genética del hombre. Dicen que hoy, en muchos estudios, que dicen que hoy hay muchos humanos que están al lado de nosotros que parecen humanos y han sido genéticamente modificados con... Yo sé que eso es delicado y usted dirá, eso es, mira, está viendo muchas películas. No. Vea, también he llegado a la conclusión de que la mayoría de las películas que dan, que llaman de ciencia ficción, son adelantos que hacen de lo que ya están haciendo. Y cuando llega su momento, ya uno no se extraña porque ya uno lo ha visto en película. Díganme qué parte de la ciencia ficción que han dado no se ha ido realizando. ¡Ay, que los zombies! Ya hay zombies realmente. Personas que con una droga se vuelven zombies, se les daña el cerebro y actúan como zombies. Ustedes saben que es verdad lo que estoy diciendo. En mi tiempo era algo raro. Es que, el carro de MacGyver o el carro fantástico que hablaba y hacía de todo. Ahora ya el carro maneja solo, llega al lugar solo, un montón de cosas. Entonces, para decirle que y Dios creó las cosas, pero el mal modificó para llevarle la contraria. Y por eso hoy esto que le estoy diciendo tiene que ver con la cuarta y quinta generación. Vea, la cuarta generación, que no tiene que ver directamente con humanos, dice acá, lo digo porque como me tocó hablar me tocó hablar en sociales, en otro ciclo, yo no sabía la verdad tampoco eso. Pero la cuarta generación dice que son los derechos, no son derechos humanos estrictamente, sino que son atribuibles a los derechos de los animales. Ejemplo, la conservación de especies en peligro de extinción, trato ético de animales, todo eso, lo que tiene que ver con lo que ahora se está dando, pues, que el volver a recuperar especies que están en vía de extinción, todo eso dice que está en cuarta generación. Yo no sé si ya lo habrán asumido las constituciones, pero el hecho es que ya aparece pues en los documentos. Quinta generación. Muchacho, pila pues con esto. La quinta generación son derechos que no son estrictamente humanos, sino que son a máquinas, robots, software, inteligentes. Dice que llegará un día en que los robots tengan su propia libertad. Y dice que serán programados. Y dice aquí, ¿acaso otorgarle derechos de protección legal justa a los robots?
¿Será que va a llegar un momento en que nosotros le vamos a tener que decir, ese robot está obrando mal o tal cosa? ¿Será que es castigable? Esa hace parte de la quinta generación. Y la sexta, chicos, esa me parece muy triste. Y esa es la que yo cuando hablé del que Dios creó al hombre y la mujer a su imagen y semejanza, aquí viene la sexta. La sexta generación son aplicables a humanos, pero no exactamente, sino a los transhumanos. Y en ese, porque dice acá que puede haber personas con identidad genética cognitiva informacional alterada por la modificación gano-nano-robotecnología. Y ya ustedes están viendo en la red y en todo personas que se han cambiado se han colocado algún dispositivo en el cerebro, que ya pueden, hay uno por ahí que llama un cibernauta, bueno, no sé, será para solamente eso, pero bueno, un transhumano, ya hay varias personas que ya se han colocado microchip en todos los lados, que ya pueden abrir la puerta con solo tocarla, con solo mirar tal cosa. Ahora, hace la semana pasada salió un científico que dijo que ya tenía un dispositivo que para que se conectara directamente con la computadora, y ahí es donde está la alerta. Yo lo digo, pues yo sé que habrá cosas de las que uno dice que la gente no está de acuerdo, se alarma, que podrán modificar, que la persona podrá descansar, que podrá escuchar música sin prender nada. Chicos, se llama transhumanismo, es transformar una parte del ser humano para que se le vaya mejor en determinada situación. Entonces, esa es una contrariedad. Entonces ya, mire, es la quinta generación. Entonces ahí la pregunta es, ¿será que entonces vamos a llegar a un momento en que nosotros vamos a estar con humanos que no son totalmente humanos? Sexta generación. ¿Será que habrá control para los científicos que quieren el transhumanismo? Y ahí viene la justificación de los que creemos en Dios y hemos mirado un poquito Apocalipsis 12, la marca de la bestia, que nadie podrá comprar ni vender hasta que no tenga implantado en su cuerpo algo que le esté motivando. Ya ese microchip existe, hasta los animalitos ya lo tienen. Los perritos, comenzaron con los perritos para que no se pierdan tienen un microchip. Nosotros los seres humanos también, yo les he dicho en clase a algunos, ya yo les había hablado en algunos grupos, no me acuerdo en cuáles, de todos, que ya hay lugares en donde usted pasa la mano y ya la cuenta de ahorros, pues ya se activa todo, usted puede abrir la puerta con ese microchip, puede ir al cajero como si fuera la tarjeta, pero en la mano con el microchip. Entonces, y con eso el gobierno lo podría justificar diciendo que con eso no necesitamos tener documento. Es más, alerta, ¿se dieron cuenta las noticias? Dice que ya no vamos a necesitar cargar tarjeta, la cédula. Lo dijeron aquí en Colombia, ¿se lo escuchó? Pues no sé cómo lo van a hacer, pero que ya no vamos a necesitar, o sea, que ya dice que aparentemente para decir que es más fácil y más cómodo para uno, lo que pasa es que ya lo van a tener uno controlado por todo, porque igual si usted no va a presentar su cédula física, quiere decir que ya su información, su parte física ya la tiene detectada. Hoy, por ejemplo, hay varios países que están diciendo eso. Nosotros ya tenemos detectores faciales. Inclusive dijeron, en estos días miré una noticia que hablaba de los judíos. Los judíos tienen ya una que le detecta la cara, así tenga tapabocas. Entonces, mire, muchachos, toda esa sexta generación transhumanismo, y Dios nos creó a su imagen y semejanza, pero no todos están viviendo ni están genéticamente, hoy por hoy, totalmente humanos. Usted de pronto que se mantiene mucho por en la red y todo, ya hay gente que están hablando de los integrados. Yo en este momento me estaba enterando de varias cosas y me asusta, porque ya la ética se perdió. Entonces ya antes los científicos tenían una cierta ética para hacer investigación y todo. Ahora, ¿cuántos abortos habrán hecho para mirar si le pueden genéticamente modificar una cosa, modificar la otra? ¿Cuántas cremas de las que venden para la belleza están en ese momento justificadas para que con esos fetos se puedan hacer embellecer a la mujer o bueno, la vanidad y todo eso? Muchachos, la cosa es muy grave. Entonces la idea es que nosotros dentro de nuestra parte religiosa miremos y no seamos parte de eso.
y va a llegar el momento en que la presión de la sociedad va a ser muy fuerte, y si nosotros no estamos con la familia fuerte, no vamos a sentir solos, pero nosotros sabemos que todos los que creemos en Dios nunca nos vamos a sentir solos, que vamos a tener problemas, sí, no se puede evitar, pero todo esto, cuarta, quinta generación, no son directamente con humanos y ya están, mire cómo son tan descarados, digo yo que descarados, que ya están justificando eso para ir dándole derechos a esas personas, a esas situaciones en que una máquina ya puede hacer todo, y entonces si la máquina se descontrola, entonces y hace algún daño o algo, entonces quién va a pagar, el dueño. Entonces, mire que todos derechos para mirar y justificar eso. Entonces la invitación, transhumanismo contrario a lo que el Señor nos hizo a su imagen y semejanza, y ya no todos podemos decir lo mismo. Listo. Bueno, yo hoy traía otro tema. Soti iba a decir algo. No. No, lo que tú decías de la cédula es que ahora a partir del mes de noviembre, ya dentro de 2, 3 días, las cédulas en Colombia van a ser digitales. A estos pelados les va a tocar cédulas digitales. Y lo que dices tú es el control del Estado sobre la gente. O sea, ya tú con esa cédula digital estás controlada a cualquier banco donde tú vayas a hacer una vuelta, a ti te paran allá delante del computador y listo, no hay más nada que hacer, entonces tú estás registrado en todas partes. Y esto de los microchips que tú dices, en China, en China, el Estado chino a gran parte de la población china ya los tiene, por decirlo de alguna manera, ya los tiene inyectados con estos microchips y les minuciosamente les controlan el más mínimo movimiento Es y en que el momento ellos son zombies convencidos sí, que vale la pena, y allá trabajan por puntos. y Usted en se el porta momento bien, si usted, por ejemplo, hace o escucha que está hablando mal del gobierno, él mismo llega y le quita puntos y ya no puede subirse a los buses, ya no puede entrar a un mercado. esa es la finalidad de esa cosa. Y lo peor es que en ese momento China está mandando más que Estados Unidos, y para allá vamos. Que Dios nos libre, porque hasta en la Biblia dice que vendrá un ejército desde el norte, una gran multitud. Bienvenida a la tecnología, pero correctamente utilizada. Bueno, continúa. Bueno, vean muchachos, el tema que yo les traía hoy, dice aquí el anfitrión, sí, me aceptan lo de la pantalla. Vean muchachos, hoy voy a hablar de un tema, de un tema que está de boga, pues muy en boga, y tiene que ver con la parte religiosa. Y que, porque ustedes saben que en ese momento hablar de capitalismo y de comunismo, ya va a llegar un momento en ese que ya es el nuevo orden mundial. Es que ya no, ya va a ser que no, que unos países van a ser van a ser republicanos o demócratas, o no, o van a ser comunistas o capitalistas. El nuevo orden mundial se está avisorando, y ustedes lo saben. Y nosotros como personas estudiantes y usted, pues, si todos somos estudiantes, yo me considero estudiante porque yo todos los días, pues, le pido al Señor que me dé tiempo para estudiar y para mirar cosas. Nos está diciendo que todo esto con la pandemia, con la pandemia, podía darse en este momento en todos los países un problema económico muy grave. Entonces va a llegar un momento en que todos los países van a necesitar un jefe mayor que ayude a todos los países, porque todos los países van a quedar súper pobres. Y aún así los países desarrollados están en este momento también pasando necesidades, porque es que una cosa lleva a la otra. Mire el mundo como estaba en medio de pronto de las injusticias, pero mire que estaba como organizado como todo. Usted trabajaba en teatro, ahí ganaba platica, trabajaba una cosa, y ahora al quedarse en la casa todos los trabajos se desbarataron. ¿Quién iba a creer, por ejemplo, un piloto que tiene un sueldo súper amplio, un piloto en la aviación, y ahora casi ningún aeropuerto está funcionando debidamente, sino por ahí el 10 o el 15%? ¿Quién se iba a imaginar en algún momento que todo se iba a parar? ¿Quién se iba a imaginar que nosotros las iglesias no íbamos a poder, que en diciembre, el 31 de diciembre, iba a ser como pues la última Navidad que íbamos a tener así como normalita? Porque yo, discúlpenme, porque yo soy optimista,
pero un optimismo pensando que las cosas van a ser diferentes. Un optimismo pensando que las cosas ya cambiaron. Las cosas no van a volver a ir como eran antes, muchachos. Entonces el optimismo mío está es en que esa parte la vamos con ánimo, podemos mejorar, porque la oración mueve la mano de aquel que todo lo puede, que todo lo mueve, que es Dios. Entonces, esto hay un desorden y ese desorden debe poner un orden. Y esto poco a poco va a ir resultando. Tenemos que ir viviendo cada día bien, muchachos, cada día bien, porque no sabemos cómo vayan a resultar las cosas. Entonces, el tema de hoy, mire, en el nuevo orden mundial dicen, y ustedes han escuchado, que hay como fuera de los 17 objetivos que tiene la ONU, que eso tiene que ver con ellos, en el 2030, hay una que dice que, bueno, no podemos seguir la parte económica si unos piensan diferente a nivel religioso, y están hablando de que haya una sola religión. Y ustedes lo saben que entre los 4 cosas del nuevo orden mundial está lo económico, está una autoridad que lleve en ese momento, hay una entidad que está manejando los hilos, que es la ONU en ese momento es una entidad que está manejando, porque dice que se hace, que no se hace. Si un país le dice, usted haga eso y no hace eso, lo castigan, le bloquean la parte económica, entonces ya nadie no puede comprar ni vender. Si los países que se atrevan a hacer negociaciones con ese país tienen problemas, o sea que hay muchas formas de presionar a nivel universal y mundial, y en ese momento ya está, pero va a haber uno que va a ser el fuerte. Yo lo digo esto porque si ocurre, yo sé que va a ocurrir, pero no sé cuándo, ustedes tengan la idea, y si no ocurre o si se demora, pues bueno, gracias a Dios, pues nos dará más tiempo para que recapacitemos. Pero en ese nuevo orden mundial entonces está lo económico, lo político y lo religioso. Miriam, es que usted por qué piensa tan de a poquito, usted por qué no piensa a nivel universal. Escúcheme bien, hoy voy a hablar de 2 términos así a la carrerita. Voy a hablar de 2 términos que se llaman, ya me puede compartir pantalla. ¿Quiénes tienen en ese momento, que aquí no me dice que no? El anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla, y como yo soy de participante, ¿quién me hace la? Espérate, María, ¿puedes poner a Miriam de coanfitriona, por favor? Bueno, mientras me van diciendo eso, mire muchachos, voy a hablar de 2 términos que hoy estamos confundiéndonos, lo que es ecumenismo y lo que es interreligiones. La gente está pensando que intercomunismo es lo que se está pensando hacer con las religiones, que haya una sola religión y que todo el mundo feliz, y que eso es un ecumenismo. Ecumenismo realmente no es eso. El ecumenismo es que las religiones cristianas, que todos los que creemos en Cristo, lleguemos a un acuerdo para entendernos, para que no nos tratemos mal, para que haya diálogo entre los cristianos en general, ortodoxos, católicos, hermanos cristianos, no sé qué, eso se llama ecumenismo, es todos creyendo en un solo Dios, estamos buscando un diálogo para que no haya tanto problema. Y la otra es, que es lo que pretenden hacer ahora, que haya una reunión interreligiosa. Inter es de una religión a otra. ¿Por qué? Porque en ese momento, que yo sepa, los budistas no van a dejar de creer en Buda para creer en Dios Padre. Los hinduistas no han dicho que van a dejar de creer en Brahma, que es su dios, y los otros dioses que tienen, pero Brahma es el del creador. Todo Shiva o Shiva, todo es. El Islam no creo que vaya a dejar de creer en Alá. Mire, tan fuerte es, por ejemplo, los islámicos, que ellos no van a aceptar. Eso no es ecumenismo y no interrelación. Acuérdense pues lo que estoy diciendo. Ecumenismo es diálogo entre las propias religiones creyentes en Cristo, en Dios Padre, en Dios Hijo. Todos ellos los que creemos un solo Dios, o sea, todo el cristianismo. Y la interreligión son las religiones, el diálogo. Una cosa es que nos respetemos y otra cosa es que cuando uno dice que somos una sola familia, muy difícil. ¿Por qué? Porque cada religión tiene un Dios diferente. El Islam no van a dejar de creer en Alá. Vea, tan fuertes son ellos. ¿Se dieron cuenta del problema que tiene ahora Turquía con Francia? Ustedes, chicos, se dieron cuenta. Turquía, Francia, había un profesor hablando, no sé, que estuvo hablando algo de Mahoma, y llegó alguien que estaba ahí escuchando y mató al profesor. En este momento hay problema entre Turquía y Francia.
¿Ustedes creen que en ese diálogo interreligioso que pretenden hacer para el nuevo orden mundial, todos vamos a resultar creyendo en un solo Dios? Los islámicos van a dejar de creer en Alá para creer en nuestro Dios. ¿O no, usted como católico va a estar dispuesto a creer en otro Dios? O peor, hermanos cristianos. Eso no es ecumenismo, eso es interreligión. Entonces, yo quería, como mencioné, yo para hoy traía unos videitos, de verdad que se lo digo, yo no sabía cómo presentarlo porque compartir pantalla. Espere, ya le voy a ubicar. Ah, ya, cierto, sí. Vea, chicos, aquí está el término. Vea, muchachos, créanme que es muy importante que tengan claro esto. El evangelio, sí, y estoy hablando porque en el colegio el 90% somos cristianos en general, seamos católicos, hermanos cristianos, creemos creyentes en Cristo. Y muy pocos son ateos. Bueno, igual para los ateos, igual para que miren, así sea para que no estén de acuerdo o para que estén de acuerdo, no sé, que sea Dios que ilumine esa situación. Yo le pido mucho al Señor que todas esas cosas que se hablen, que sea para bien de nuestra alma y de nuestro ser y que cada uno mirará lo suyo. Pues cada uno y ojalá que todos busquemos la verdad y que Dios nos ilumine la verdad. Dice, coloqué el título, ayer digo, ¿qué título coloco? Yo, un evangelio para todos, pero con un solo Padre. Es un solo Dios. Nosotros no podemos hacernos con una religión, por ejemplo, que esté hablando de panteísmo, que esté hablando de otros dioses. En la Biblia, y aquí no lo hice, pero yo ya tengo yo tengo un cuaderno, yo estaba haciendo un trabajo personal, ya tengo casi que lleno un cuaderno de cosas que he ido aprendiendo en esta situación del colegio que he tenido que mirar temas que son diferentes al área de religión, y yo le doy gracias a Dios porque eso me ha ayudado a mirar otras cosas, ¿cierto? Entonces decía yo, ay Dios mío, yo tengo que mirar eso. Dios se aparece a todos. Mire, vea, yo tengo acá tengo 4 casos de interreligión. Tengo un caso que es cómo Dios se le aparece. Interreligión, sí. El caso de Juan Diego, el indígena, que en 1531 se le aparece la Virgen. Y si ustedes supieran el análisis de la Virgen de Guadalupe, es que ella tiene muchas cosas de lo que ella representa en la imagen, tienen que ver con lo que pensaban los indígenas. Pero para ella cambiar esa visión y decir que no hay necesidad, porque por eso no hay necesidad, porque Dios nos quiere, y así algunos que no crean haya dicho que haya sido aculturación. No, a los indígenas no los obligaron. No, es que hay muchas cosas por hablar, muchachos, y yo creo que el tiempo no da, pero igual lo que quiero decir es que Dios quiere a los indígenas, pero los quiere creyendo en Él. Es muy difícil que la iglesia haya aceptado personas que estén hasta comulgando ya sin creer en Jesús. O sea, es como que yo me meta al judaísmo y empiece a tener ceremonias de allá, diciendo que yo no creo. Yo respeto a Buda y muchas cosas le reconozco, pero yo cómo voy a hacer una ceremonia ya sabiendo que yo no creo en él. Como, por ejemplo, una persona que no cree en Dios va a comulgar, porque no respeta. No, ese respeto tiene que darse, muchachos, y no es que uno esté discriminando, sino que debe haber un respeto. Si usted cree de corazón en Jesús, muy bien, pero si usted está creyendo en otra cosa, entonces, ¿por qué está haciendo otra? ¿Sí me entiende? Entonces, este indio, no lo diciendo despectivamente, porque yo los admiro, y trabajan y son muy ecológicos, la verdad, quieren su tierra y porque viven de ella, la valoran y todo. Aquí tengo un caso que yo creo que ya no me da tiempo. Bueno, igual lo que quiero, el ecumenismo y lo que les está viendo de la interreligión. ¿Cómo es? Sí, relación interreligión. Pues suena raro, pero bueno, yo creo que lo que les acabo de decir del ecumenismo y de la relación de interreligiones, hay entonces claridad, comunismo entre los mismos cristianos, que nos podamos reunir todos, hermanos católicos, ortodoxos, protestantes, el Club del Mundo, pentecostales, nos podamos reunir a hablar y a
a dialogar qué se puede hacer a nivel de ecumenismo. Y la interreligión es entre religiones en sí. Entonces aquí, por ejemplo, yo traía un ejemplo, ya no hay tiempo, muchachos, qué pesar. Pero no, yo quiero que antes de terminar ese año me den la oportunidad y en la próxima debo tratar de llegar primero. Entonces, se refiere a algo internacional, global, universal, general, mundial, ecumenismo que se ha extendido y que abarca todo el orbe del mundo, sustantivo masculino, junta de asamblea. Pues yo busqué como un significado etimológico del término ecumenismo. Entonces, aquí están estas dos, lo que acabo de explicar. Aquí también hay un comentario de Wikipedia, que ecumenismo es la tendencia o movimiento que busca la restauración de la unidad de los cristianos, es decir, la unidad de las distintas confesiones religiosas cristianas históricas separadas desde los grandes cismas. Ustedes saben que cisma significa división. Bueno, dice que ecumenismo tampoco significa sincretismo, no es la mezcla de todas las religiones o creencias, no es. Ecumenismo tampoco significa sincretismo. ¿Qué es sincretismo? Que usted como por ejemplo, que yo como católica llego y tengo a Buda en la sala y cada vez que vaya a salir y para que vaya a ir a un negocio le sobra la barriguita. En la mesita de noche tengo un gatico que dice sí a toda hora, no sé, me olvidó el nombre, y yo le prendo la luz y yo ahí no, que me ayude. Y en la puerta coloco una penca sábila y me encanta escúcheme esto, me encanta tener atrapasueños y también mantengo un montón de perlas para que eso me atraiga la energía del cosmos, para mantenerme sintonizada. Se llama sincretismo. Es que si usted cree en Dios, en nuestro Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, nosotros para qué necesitamos la fuerza de la piedra o de la penca sábila. No. La penca sábila utilícela para que se la eche en la cara, para que se eche en la mano como crema. O sea, porque eso es una creación de Dios, pero no darle ese sentido. Que un montón de agüeros, muchachos, si nosotros realmente confiamos en Dios, Dios lo da todo, es que Dios es el dueño de todo, Dios fue el que creó todo eso, pero no lo creó con la mentalidad de que la gente le diera una vida a eso, como las personas que ya estamos creyendo, pues que no estoy de acuerdo, que le demos vida a cosas que a la naturaleza yo la debo cuidar, porque es que Dios es tan grande y tan maravilloso, la creó como un ser, la creó aparte mirándola. Yo te creo, le dio semilla, le dio multiplicación, pero una cosa es que yo, ¿por qué me le tengo que arrodillar a la tierra? La tierra es un Dios, la arrodillo a Dios. Pues, yo me la arrodillo a Dios. Que yo voy a pensar que a los árboles los debo cuidar, claro, pero yo creerlo que son un ser aparte a quien debo orar, no, es un ser vivo, sí, creado por Dios, sí, pero de ahí a que yo me la arrodille, muchachos, yo les he enseñado un religioso, se llama panteísmo. Pan significa pan, todo. Panteísmo es creer que todo es Dios, creer que el agua es Dios, creer que no. Una cosa es que usted debe cuidar el agua, porque el agua la creó Dios, creó las nubes, creó las frutas, creó todo. Una cosa es que Él la haya creado y otra cosa es que ellas sean por sí solas, sean un Dios. Me parece que todo esto hay que tenerlo claro y cada uno mirará, pues, algunos estarán dispuestos a averiguar, otros no. Porque yo solamente le digo una cosa y le pido a Dios eso, que el primero a quien yo le obedezco es a Dios. Mi fidelidad es a Dios, porque los humanos todos fallamos. Bueno, entonces, bueno. Entonces aquí, mire, solamente va a tocar los títulos. Lo de la Virgen de Guadalupe se le apareció a un indígena. Y sí quisiera que lo viera, porque han hecho una película donde Montezuma, que era el rey, era como el jefe fuerte de los indígenas aztecas, ¿cierto? Soto, ¿cierto? Que era Montezuma. Ahí en esa situación de Juan Diego está él. No, es interesante la historia y cómo él mismo aceptó en la aparición de María. No, después lo vemos. Esta niña, otra cosa que esto es interreligión, esta niña africana duró varios años, más de una década, recibiendo mensajes de la Virgen. Y como era morena de África, entonces
no, la gente no le ha dado la importancia de las apariciones que ella ha tenido. Y si usted viera, porque también me hubiera gustado, eso era la más larga, porque la otra eran 5 minutos, era 10. Esta niña, la Virgen le dice que le va a dar un mensaje y le dice, venga hoy, y le dice al padre, a un director espiritual que está con ella, le dice que la Virgen le va a mostrar algo, vea, imagínense, créanme que esto parece fantástico, pero es real. La niña le dijo a un padre, al director espiritual, y buscaron a 2 fotógrafos, uno comercial y el otro normalito. Ellos no sabían qué iba a pasar en el momento, porque la niña solamente veía la Virgen, la veía solamente la niña, pero en el momento la niña abrió la boca y sin saber cómo resultó con una hostia en la boca. La niña vio que un ángel le dio a ella la hostia. Ella lo vio, pero los demás no. Y tomaron la foto. Esa foto fue tomada. La Virgen le dijo, la Virgen antes de eso le dijo que iba a recibir la comunión y que dejara la boca abierta para que tomaran la foto, que esa era la evidencia. La vieron miles de personas y fue una de las fotos que le dio la vuelta al mundo. Esa muchacha resultó, con foto y todo, porque están hablando de que fue algo sacado pues fue dicho con antelación, para que digan, eso fue casualidad. No, la niña, esa hostia la recibió de la nada. En el momento ella veía al ángel, pero el ángel realmente los demás no lo veían, pero tomaron la foto, tomaron varias fotos. Eso ahí yo quería mostrarles eso, pero ya no hay tiempo. Quería mostrarles también cómo, bueno, porque este tema lo voy a dar ahorita en la afrocolombianidad, cómo la Virgen, que la gente piensa que solamente habla de lo blanco, no, la Virgen se ha parecido a muchas personas y Dios, pues no, ella como, ella no es Dios, y eso sí lo tenga claro, María no se adora, se venera, al único a quien debemos adorar es a Dios. Y también pues en otra hablar sobre la parte de la raza Martín de Porres. Y, vea, otra, aquí hay uno, ay, ve, aquí no me resultó. Ay, muchachos, de un monje budista que se murió y hasta lo iban a enterrar y todo. No, usted viera, es que esos 4 hechos que yo le iba a dar me parecían muy buenos, y este muchacho volvió con una idea diferente, y en ese momento el muchacho existe, pero no se sabe si existe, porque los budistas, al ver que él empezó a decir algo que vio después de la muerte, lo están persiguiendo y no se sabe si lo mataron o está preso. Pero ese muchacho da testimonio de muchas cosas, y es budista, o sea, y también tengo de islámicos. Entonces, para decirle que la parte religiosa toca todas las religiones y todas las culturas, ya cada uno mirará si cree o no. Ya no me da tiempo de mirar los casos, pero inclusive si alguien después quiere que les mande esa presentación, porque ahí están los links, sino tocarlos, realmente son interesantes. Créanme que estoy estoy segura que vale la pena. Pero bueno, cada uno le dará la importancia o no. Ya no hay tiempo. Ay, Dios mío, ya no fue el tiempo. De todo modo, muchachos, entonces, con tal de que nos haya quedado claro qué es ecumenismo e interreligión, me quedo contenta. Y también haberles mencionado estos casos. Dios es un Dios de todos, pero es un Dios creyendo en Él. ¿Sí me hago entender? No es un Dios para que usted haga lo que, no, vaya por allá a brujería y después viene donde mí. No, es un Dios que es Padre de todo, pero nos quiere bien. Muchas gracias y seguimos hablando. De verdad que sí me gustaría, porque ahí tengo tanto por decir y el tiempo tan corto. Muchas gracias. ¡Bendiciones! Ay, qué pena con ustedes. La próxima vamos a tener que dar Miriam, una cosa, pues todavía te da para ¿qué te iba a decir yo? Para hacer lo de la afrocolombianidad, porque igual yo hablé hace 8 días del proyecto de cátedra, entonces los minuticos que quedan, que son muy poquitos en realidad, para que hables de la afrocolombianidad. Ya no da tiempo. No da tiempo, no da tiempo. Siga usted con lo suyo, ya, pero y va a tener apenas 5 minutos. No, pero precisamente por eso te lo decía, porque como yo hablé hace 8 días, entonces, pues si quieres, hablas de ese proyecto, que de ese proyecto no se ha hablado. Es los 5 minuticos que quedan. Pero hay alguna persona, si en la primera vez, como apenas una sola actividad, ya hablé de eso, pero no, yo si quieres sigo con lo que tengo, porque igual lo que yo tengo y lo que estaba mostrando tenía que ver eso, lo de espera, a ver. Entonces doy esto. Chicos, en este momento hay alguna pregunta con respecto al proyecto. Soto, ¿qué ibas a decir?
Los chicos pueden hablar o no, no lo podemos decir. Díganme para yo más bien guiarme en lo que ellos esperan, porque Sí, destinemos este espacio entonces a preguntas para que más bien, finalicen. porque vea, esto yo lo quería, eso es parte de la afrocolombianidad. Ah, bueno, no, eso no es colombiano, pero del afro, pues. ¿Sí? Chicos, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud que debamos Profe, solucionar? de mi parte no. Listo, Bueno. gracias. ¿Quién sí? Los que tengan, los que sí tengan. Los que sí tengan, Comentario. yo creo que la clase que hubo esa vez, pues yo creo que hablé de es una sola actividad. Entonces yo sigo con esta, pues si alguna cosa sigo con esta. Perdón. Soto, sí, diga. Mire, el tiempo que nos queda escasamente da, lo digo con mucha humildad, para yo decir dos cositas y que los muchachos se registren. Bueno. Lo primero, muchachos, sobre afrocolombianidad, nosotros hemos venido hablando hace rato y hablamos en clases pasadas. De todas maneras, con referencia a la afrocolombianidad, ¿qué es lo que nosotros queremos? Que a ustedes les quede claro, que nosotros somos el producto de un sincretismo racial. Nosotros somos el producto de la mezcla de varias razas y entre esas razas está la raza africana. Entonces, cuando nosotros hablamos de afrocolombianidad, nosotros estamos hablando de la lucha que estos grupos afros han desarrollado a lo largo de todo el mundo, no solamente en Colombia, a lo largo de todo el mundo para que se les valore como seres humanos y se les reconozcan sus derechos. Ustedes saben que en la época de la colonia, en el siglo XVIII, todo ese tiempo, época de la esclavitud aquí en América, pues ustedes saben las condiciones en que fueron traídos desde el África y yo a ustedes les he hablado sobre eso. Entonces la afrocolombianidad hace alusión, para recordarles, porque esto ya se había dicho, hace alusión fundamentalmente a eso, a la lucha de estos descendientes afros porque se les reconozcan sus derechos en todo el mundo. Sin embargo, esa ha sido una lucha terrible, un derramamiento de sangre. Ayer en Estados Unidos, en Filadelfia, la policía volvió a matar a otro afrodescendiente y eso está vuelto un desastre allá. Y el reconocimiento, muchachos, de los aportes que estos afrocolombianos le han hecho al desarrollo de la economía del país, al desarrollo de la cultura, al desarrollo de la ciencia, al desarrollo de la tecnología. Básicamente la afrocolombianidad tiene que ver con eso. Y lo otro, muchachos, es que yo les quiero dejar en relación con lo que venimos trabajando de los derechos humanos, yo les quiero dejar a ustedes esta reflexión para que piensen, muchachos, para que piensen donde estén, sentados en la casa, en el comedor, acostados, viendo televisión, no sé qué, que piensen en esta, que piensen en esta reflexión, que piensen en esta preguntita. ¿Por qué siendo Colombia uno de los países más ricos del mundo, que tiene toda la diversidad climática que ustedes tengan, toda la diversidad ambiental que ustedes tengan? ¿Por qué razón, teniendo nosotros todas estas riquezas tan inmensas, hay tanta injusticia social en este país? Piensen eso, piensen en cualquier parte donde estén, ustedes pueden pensar, ¿qué pasa en este país que siendo tan rico hay tanta injusticia social? Con esas dos cositas concluyo lo de la afrocolombianidad y concluyo la parte que veníamos trabajando. Listo, Miriam, el registro de los muchachos. Y más que estamos hablando de un país que tiene 3 clases de costeño, hasta 4, ¿cierto? Que tienen su marcada raza, la costa pacífica con los chocuanos, la costa atlántica con todos los cartageneros, barranquilleros, etcétera, la costa de donde es Soto, ¿cierto? Por eso hablo yo de sincretismo. Montería. Por eso hablo yo de sincretismo cultural. Listo, muchachos, qué alegría.
El Señor me los bendiga. A descansar, muchachos, en este puente. Ahí les va a llegar la guía 6 para que la trabajen, porque esa es para 2 semanitas. Y muchachos, a guardarse en las casas, a guardarse con juicio, con disciplina. Feliz fin de semana. Ya los habilitaron. Yo no puedo hacerlo desde acá porque aparezco como participante. Ya están habilitados los Se chicos. están registrando, ya se están registrando. Ah, bueno, chicos, no se les olvide orar, orar. Estamos en tiempo de confusión. Y en tiempo de confusión ya sabe quién es el que gana. Entre río revuelto y nosotros tenemos que ser más avispados que el mal. Nosotros tenemos que ser mansos como palomas y astutos como... Suena feo, pero eso es de la Biblia. Dice que tampoco somos los bobos del paseo, pero tampoco los peleadores, sino que mansos y astutos como serpiente, aunque no me gusta eso de serpiente, pero bueno, me asusta. Debemos ser mansos, pero pilosos. No debemos ser dormidos, tenemos que estar pendientes de día y de noche porque no sabemos ni el día ni la hora. Les deseo lo mejor, no se les olvide, Dios existe, nos ama, de Él venimos y a Él vamos. Un feliz fin de semana. Bendiciones. Listo. Yo creo que ya se registraron todos. Toque de queda para menores, muchachos. No se vayan a dejar coger por ahí en la calle porque los meten a la prisión. O ponen en problemas a los padres de familia por ser menores de edad. Sí. Además, Bueno. ¿cómo así que tomando